Una de las ventajas que tiene Excel es que un solo problema puede solucionarse de muchas formas y en este video vamos a aprender cómo realizar una consulta dinámica utilizando la función de búsqueda y utilizando una función de referencia para hacer consultas entre dos hojas. No se vayan, soy Francisco Terán. Este video es muy corto, muy interesante, así que empezamos. Bien, yo tengo aquí esta hoja donde tengo esta pequeña tabla que puede bien ser una tabla muy grande con muchos datos o muchas columnas. Ya saben que esto se aplica de la misma forma sin importar el tamaño de la tabla. Luego tenemos acá, he creado una pequeña, una especie de, voy a hacerle más grande, una especie de una pequeña hoja de consultas, ¿no? En donde yo aquí voy a escoger por medio del ID, de la ID de acá, y una función me tendrá que mostrar aquí los datos, pero no solamente eso, sino que aquí esta tabla será, esta consulta será dinámica porque nosotros podremos aquí ir agregando datos sin necesidad de darle formato de tabla a esta tabla, sino que podremos agregar datos y automáticamente de forma dinámica acá nuestra lista se aumentará, los datos que agreguemos acá y también obviamente la consulta que hagamos nos mostrará los datos que vayamos agregando. Lo vamos a hacer de una forma muy fácil, como dije, fíjense bien de qué se trata. Primera cosa, en esta hoja yo lo que voy a hacer es a este rango de aquí, voy a crearle un nombre de rango. Voy a asignarle en fórmula, en administrar nombre, fíjense, aquí yo voy a crearle un nuevo nombre a este rango de aquí, a esta sección. Le voy a poner el mismo ID, así se va a llamar, este es el ID. Pero acá, en donde dice, se refiere a, voy a poner lo siguiente, fíjense. Digo igual y digo desref. Desref lo que me pide, si no saben cómo utilizar la función desref, les invito a que vean un video que he publicado anteriormente, se los voy a dejar por aquí también, para que lo vean y está ahí explicado más a detalle cómo funciona. Desref me pide primero una referencia que será el primer dato de la tabla, este de aquí, digo punto y coma, luego me pide en qué columna y en qué fila quiero iniciar, a partir de qué columna y qué fila voy a decir, voy a dejarle en blanco esos dos datos porque quiero que inicie desde aquí, desde la misma referencia. Luego me pide el número de filas que yo quiero. Aquí voy a decir, aplicar la función contar a, ¿sí? Para que me cuente de qué rango. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este rango de aquí. Contar a me cuenta los valores o las celdas que no están en blanco o que contienen datos. Aquí he seleccionado este rango, pero me está dando solo hasta, la celda B11. Yo quiero que esto sea mucho más extenso porque aquí voy a seguir agregando datos. Podría ponerle aquí, por ejemplo, en este caso voy a decir hasta la 110. Ustedes pueden poner hasta la 200, 500, 1000, la que ustedes quieran, dependiendo cuántos datos vayan a seguir ingresando en su tabla. Cierro. Y el último argumento que me pide es el número de columnas que yo quiero. En este caso son 4 columnas. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Voy a decir 4 columnas que me pide la función desref. Este será el primer nombre que voy a crear. Y ojo, voy a copiar esto. Control C. Digo aceptar. Lo tengo copiado. Ya he creado mi primer nombre de sección que se llama ID. Voy a crear un nuevo nombre. ¿Sí? Un nuevo nombre que se va a llamar, por ejemplo, lista. ¿Ok? Esto será para la lista de validación de datos. Borro, en donde dice se refiere a borro y pego lo mismo, pero simplemente que acá voy a hacer un pequeño cambio. En lugar de poner el número de columnas 4, voy a dejarlo sin nada para que sea solamente una sola columna que va a ir nuevamente hasta la posición 110. Insisto, pueden ser más, 200, 500, hasta la fila que ustedes quieran. Digo aceptar y tengo ya mis dos nombres, el ID y lista, y puedo ya utilizarlos o hacerlos referencia en cualquier momento en mi hoja. Ejemplo, fíjense, si yo digo lista, ya tengo aquí, puedo hacer referencia a la lista que va a ir desde aquí hasta la fila 110. O si digo ID, miren, también hace referencia hasta esa fila, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la consulta? Nos vamos a la otra hoja de consulta y aquí en ID yo voy a crear una lista desplegable con los datos de acá. ¿Sí? Con los datos de acá y todos los que vaya agregando aquí. Entonces, fíjense, me ubico aquí, me voy a datos, me voy a validación de datos y aquí voy a escoger lista. Digo permitir y voy a decir lista. En origen yo voy a decir que me dé mi
mi nombre de sección de rango que se llama lista, digo igual lista, digo aceptar. Y aquí lo que sucederá es que ya me aparece la lista de valores de los que yo tengo acá. ¿Ok? Hasta ahora me está apareciendo hasta el 3254, cosa que es correcto. Fíjense, hasta el 3254. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Aquí voy a aplicar, fíjense, la función buscar v, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono como valor buscado este de aquí. Perfecto. Digo, ¿en dónde lo voy a buscar? Únicamente voy a decir en id, en el nombre que le di a la columna, id. Digo punto y coma, indicador de columna. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a abrir llaves y voy a decir, quiero la columna, ojo, nombre, ciudad y edad son las columnas en mi tabla de acá. Columna 2, 3 y 4. Entonces digo 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. Cierro las llaves y luego digo punto y coma y coincidencia exacta porque quiero valor exacto sin importar el orden. Cuando yo hago esto en una sola función, si pulso Enter, miren cómo ya obtengo automáticamente en las tres celdas el dato del ID que he seleccionado acá. Y no solamente eso, sino que fíjense, si es que yo me voy, observemos bien, yo tengo hasta el último dato 3254. Si yo aquí agrego otro, digo 3333, digo Juan Pérez, digo Azogues y digo edad 30. ¿Qué va a pasar cuando me vaya a consulta? Si despliego, miren, aquí está el 3333, ya me dice Juan Pérez, me dice Azogues y me da los datos, ¿sí? De tal forma que igual, si es que yo elimino datos, selecciono y elimino esto, pues van a ver cómo aquí también automáticamente, ya obviamente ya me salió un error. ¿Por qué? Porque ya no está el valor del 333. Y de esta manera, pues, si quisiésemos corregir ese error, simplemente aquí podemos ponerle un si.error, ¿sí? Abrimos, el valor será este y en caso de que nos dé un error, vamos a decir que nos dé en blanco, nada más, ¿sí? De tal forma que si ponemos aquí cualquier valor que luego lo eliminemos, pues únicamente nos va a asomar los datos en blanco y no tendremos ningún problema con la consulta. Como les dije, es un video bastante corto, amigos. Utilícenlo, úsenlo, practiquen, porque eso hace que sean mucho más expertos en el uso de la herramienta. Nada más por el momento, mis amigos, me despido. Recuerden que Excel tiene muchas formas de resolver un solo problema. Así que ya saben, apliquen diferentes formas de resolver alguna situación. Siempre es bueno conocer varias alternativas. Dejen sus likes, dejen sus comentarios, suscríbanse a la página, denle like a la página, que eso hará que crezcamos como comunidad. Muchas gracias por su atención, mis amigos, y nos vemos hasta la próxima.